Señal directa. Estamos de regreso en esta tercera emisión de Señal Informativa y nos da mucho gusto saludar a través de la vía del Zoom a la periodista Verónica García de León. Verónica, bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Belén? Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta conversación con la audiencia de Señal Informativa. En esta ocasión, para hablar de esta investigación que han realizado Quinto Elemento Lab, entiendo también en colaboración con otros medios, en el que han indagado y además encontrado diversas irregularidades en torno a residuos peligrosos que se estarían produciendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Verónica, cuéntanos por favor en qué consiste este reportaje que ya ha sido publicado. Sí, gracias, Belén. Sí, bueno, el reportaje lo hacemos con asociación en asociación con The Guardian también, el periódico The Guardian, y mi compañera Erin McCormick. Pues mira, te cuento que este fue un hallazgo que empezamos a tener hace como 1 año y medio, cuando empezamos a revisar las cifras de importación de residuos peligrosos, porque la importación de este tipo de productos es algo que contemplan las leyes mexicanas y sin embargo esta cantidad de residuos que están entrando a nuestro país es descomunal, es bastante alta, y la mitad de los residuos, un poco más de la mitad de los residuos, están llegando a México. Entonces, entre los residuos peligrosos que Estados Unidos está enviando a nuestro país están, por ejemplo, las baterías para auto, que se reciclan aquí en México. También están los solventes, y está un producto del cual no teníamos noción que existiera, y menos que fuera peligroso, ¿no? Pero es el polvo que se extrae cuando Estados Unidos recicla autos o refrigeradores para extraer de ahí el acero. Existen otros residuos de ese reciclaje, del cual se producen polvo. Se llaman polvo de acerías, de arco eléctrico o de hornos eléctricos, y ese polvo es el que se importa también en grandes cantidades a nuestro país. A la hora de rastrear quién era el mayor importador de ese residuo, nos dimos cuenta que era una empresa en Nuevo León, que se llama Zinc Nacional. Zinc Nacional utiliza este polvo, lo importa, diciendo que lo van a reciclar, y que de esta manera ese polvo pues tiene una utilidad y no contamina o no genera un residuo, ¿no? Pero bueno, las leyes mexicanas tienen contemplado la importación de residuos peligrosos bajo ciertas normativas, ¿no? Y entonces México está importando este tipo de polvo, y en este caso Zinc Nacional aproximadamente importa 200,000 toneladas de estos polvos, de los cuales ellos extraen el zinc. El zinc, como lo procesan en hornos que llegan a temperaturas como de 1200 grados centígrados, y extraen de este polvo, bueno, como ya lo dije, el zinc como sulfato de zinc o óxido de zinc es utilizado en distintos productos, incluso de consumo humano y de animales, ¿no? En el alimento para ganado, fertilizantes, incluso es adicionado a algunos alimentos, pinturas, porque el cuerpo humano requiere zinc, y en este formato, digamos, no es dañino, pero en este proceso de reciclar, de extraer el zinc, se liberan muchos otros metales que contienen estos polvos y que son altamente nocivos, como es el plomo, el cadmio, el arsénico. Y entonces, a la hora de estar procesando estas 200,000 toneladas en sus hornos eléctricos, se liberan al ambiente este tipo de metales, muchos de los cuales no son capturados por las chimeneas o por los filtros que tienen en sus chimeneas. Eso se van dispersando alrededor, y es lo que encontramos. Bueno, nos asociamos con un investigador de la UNAM que se llama Martín Soto Jiménez, y él, con su equipo de investigación y con aparatos que tienen en su laboratorio,
después de obtener muestras de suelo, de polvo en las casas en 18 distintos lugares alrededor de la planta, los analizan y encuentran altos niveles, altas concentraciones de plomo y de arsénico. Entonces, los resultados, un año después de que tomaron las muestras, fueron el equipo, el doctor con su equipo a dar los resultados a las casas, a los vecinos. Yo lo acompañé en esa visita y pues realmente algunos resultados eran alarmantes, donde se superan 400 o hasta 1,700 veces los niveles permitidos por Estados Unidos en torno a este tipo de metales pesados en la presencia de suelos y de casas. Entonces, pues esto ha causado un revuelo entre los vecinos. La empresa dice que, pues que tiene la tecnología, que incluso es industria limpia, porque sí tiene ese certificado. Y la Semarnat nos ha dicho que ellos van a, pues por lo pronto, hacer una visita a través de la Profepa, porque como el brazo de investigación o de inspección de la Semarnat es la Profepa, y bueno, ellos van a cerciorarse o bueno, a investigar a la empresa, ¿no? Eso fue por lo pronto lo que nos dijeron. Sin embargo, bueno, existe temor y preocupación en la población debido a descubrir que pues en sus muebles, en el polvo normal de una casa, pues hay este tipo de residuos de alta toxicidad. Pero que además pudieran estarlos respirando, Verónica. No sé si la investigación llegó o qué han dicho los vecinos en torno a si estarían dispuestos a someterse a algunos análisis clínicos para determinar qué tanto está impactando en su salud. Sí, Belén, pues realmente ese sería yo creo que el paso a seguir, incluso recomendado por el mismo investigador, porque nuestra investigación no llega a o sea, tomar las pruebas de sangre y eso porque se necesitan permisos y es otro tipo de investigación ya, pero sí existe esa recomendación y por supuesto que los vecinos se preguntan si las alergias que tienen, si los dolores de cabeza, si ciertos síntomas que han tenido durante mucho tiempo se pueden deber a eso, ¿no? Incluso, pues una de nuestras entrevistadas se pregunta si el cáncer en su hija y en varios vecinos, eh, o sea, que coinciden, ¿no? En cuanto a que están muy cerca de la planta, se pudieran deber a eso, ¿no? Entonces sí es necesario que haya pruebas de plomo en sangre por lo pronto para poder descartar que tengan el metal dentro de su organismo. Realmente preocupante esto que han ustedes investigado y que han constatado con esta empresa ahí en la zona metropolitana de Monterrey, según leo en este artículo que ha publicado, como bien decías, Quinto Elemento Lab, pero además el periódico The Guardian, que estos altos niveles de plomo, cadmio y arsénico se han podido identificar en hogares y escuelas ubicadas alrededor de esta planta a la que ya hacías referencia. Quisiera preguntarte, Verónica, ¿cómo surgió esta idea de seguir, digamos, el rastro o la pista de un hecho poco conocido, la importación de desechos tóxicos? Uno pensaría que estos desechos simplemente se procesan y se eliminan, ¿no? Pudiéramos pensar, por ejemplo, lo que sucede aquí con los desechos intrahospitalarios que tienen un destino específico y son pues eliminados. Pero en este caso, ¿cómo inicia esta idea de seguir la pista a estas toneladas de residuos peligrosos que está importando México desde Estados Unidos? Pues fue justo cuando desde Estados Unidos nuestra colega Erin McCormick obtiene de buenas fuentes del gobierno este, las estadísticas de qué es lo que se está mandando a México. Ya se ha tratado en otros reportajes y en varios reportajes el hecho de que México es un gran importador de baterías de plomo para reciclarse, pero nos dimos cuenta que después de las baterías, estos desechos
sobresalían en las estadísticas, ¿no? Entonces, pues es ahí donde nosotros vimos la oportunidad de ir un poco más allá, de profundizar en la investigación para ver hacia dónde estaban llegando, porque aunque estos desechos están permitidos en la importación, se está permitida por el marco legal jurídico que tiene México, tratados internacionales, eh, eso no quita que sean peligrosos, ¿no? Entonces, no les quita lo peligroso y las leyes son muy claras en cuanto a que el país importador, dentro de los marcos internacionales, dicen que el país importador tiene que tener la infraestructura física y tecnológica y humana para recibir estos residuos y que solo pueden ser recibidos para ser reciclados, lo cual se cumple, ¿no? O sea, finalmente estos polvos se reciben para reciclarse y obtener el zinc en este caso. Sin embargo, pues México, según lo muestra este estudio, no tiene al parecer toda la infraestructura porque pues está viendo que hay una dispersión de metales alrededor, ¿no? Entonces, esto también nos hizo pues a recurrir como también al brazo científico, a la mirada de un científico como lo es el doctor Martín Soto, que tiene ya también experiencia en otro tipo de investigaciones de empresas con antecedentes de contaminación. Entonces, pues ese fue como el proceso que seguimos y que fuimos cubriendo con esta investigación. Claro. Verónica, lo cual también nos deja sobre la mesa esta inquietud de preguntarnos cuántas más recicladoras, cuántas más plantas recicladoras en México están en la misma situación que esta que ustedes toman, digamos, como una evidencia ya concreta localizada en Monterrey. Y también nos remite a preguntarnos hasta dónde las autoridades están siendo rigurosas con esta industria que evidentemente pues, maneja residuos peligrosos, no solamente en que cumplan, digamos, como decía esta empresa, ¿no? Nosotros tenemos la planta debidamente instalada, no estamos contaminando, pero al final de cuentas habría que ir un poco más allá para determinar si realmente están cumpliendo como dicen y si la afectación pues quizá está llegando incluso sin que la propia empresa lo sepa. No sé, quisiera dejarlo ahí como una posibilidad, pero a final de cuentas lo que sí sería o lo que sí nos deja con esta inquietud es de saber cuántas más y qué tanto la autoridad debería ir más allá para proteger a los ciudadanos que viven alrededor de esas empresas. Sí, así es, Belén. Y bueno, nada más para agregar al comentario que acertadamente haces, es que tenemos el reporte hay un reporte oficial que hacen las empresas, las industrias en el país y en este caso en Nuevo León, las que controla o están bajo la jurisdicción federal o de la federación, que son este tipo de empresas de residuos peligrosos y otras, hacen un reporte de sus emisiones y obtuvimos, perdón, el reporte de alrededor de 1,000 empresas en Nuevo León y pues o sea, hay muchas que tienen altas emisiones de metales pesados y supuestamente tienen que tener la tecnología o eso es lo que se espera, ¿no? Para atrapar este tipo de metales y de gases, también gases invernadero, ¿no? Pero pues sí, como tú dices, el brazo de inspección del gobierno, que es la Profepa, pues no se da abasto. Hubo una reducción en su presupuesto, por lo menos en Nuevo León, de alrededor de 50%. En general, perdón, a nivel federal, la Profepa redujo sus recursos un 50% y en Nuevo León existen 8 inspectores de la Profepa para revisar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. No nada más industria, sino también la cuestión de la vegetación o los recursos naturales, etcétera. Todo el campo de acción de la Profepa, que no se reduce nada más a la industria, tienen 8 inspectores. Entonces, pues evidentemente
pues para un estado tan industrializado como lo es Nuevo León, pues eh, suponemos que no se están dando abasto tampoco. Verónica, te agradecemos profundamente que hayas aceptado esta charla y tu generosidad para compartirnos detalles de esta investigación. ¿Dónde la pueden leer, consultar nuestra audiencia? Por lo pronto en el sitio de Quinto Elemento Lab, que es quintoelementolab.org.mx, y ahí están publicadas las dos investigaciones porque fueron dos partes, una se publicó ayer y otra el día de hoy, y ha sido retomada por diarios como Reforma, El Norte y otros más. Muy bien, pues ahí está, por si nuestra audiencia quiere conocer a detalle, que créame, vale muchísimo la pena leer el artículo. Resulta, por supuesto, por demás inquietante. Muchas gracias, Verónica, y felicidades por tu trabajo. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto, muy buenas noches. Es